Mi hijo me dijo, siempre lo pierdes todo. Así que perdí sus ahorros de graduación en una subasta benéfica. Nunca imaginé que mi propio hijo sería quien me rompería el corazón en 1000 pedazos. Hoy voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría. Y si ustedes, por un solo segundo, sienten que esto les suena familiar, solo les pido que dejen un me gusta y se suscriban, porque esta historia podría ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Mi nombre es Elena García. Tengo 67 años y vivo en una casita en la calle Madero, en Guadalajara, Jalisco. De esas casas donde la pintura se desconcha un poco alrededor de los marcos de las ventanas, donde la entrada cruje al pisar la tercera tabla y donde cada rincón guarda un recuerdo de los hijos que solían llamarla hogar. Esta mañana comenzó como cualquier otra. Estaba sentada en mi sillón azul descolorido junto a la ventana de la sala, el que mi difunto esposo Roberto compró en un tianguis hace 30 años. La tela está ya desgastada, suave por décadas de lágrimas, oraciones y noches de insomnio preocupándome por mis hijos. En mi regazo descansaba mi Biblia encuadernada en cuero, la misma que mi madre me dio cuando me casé con Roberto, con las páginas amarillentas y marcadas con resaltador de innumerables mañanas como esta. El café en mi taza de cerámica astillada se había enfriado mientras leía el Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Las palabras que una vez me reconfortaron, ahora se sentían como preguntas que no podía responder. La luz del sol que se filtraba a través de las cortinas transparentes proyectaba sombras danzantes sobre el piso de madera, pero dentro de mi pecho solo había oscuridad. Quedé viuda a los 39 años. Dejada para criar a 3 hijos sola, Ethan, el mayor, de 35 años, luego Sara, de 32, y Michael, mi bebé, ahora de 28. Durante casi 3 décadas, había sido su ancla, su proveedora, su todo. 2 trabajos, a veces 3 durante las fiestas, sirviendo mesas en el café de Doña Chole, hasta que mis pies se hinchaban y mi espalda gritaba, limpiando oficinas por la noche cuando la ciudad dormía, y solo los conserjes y los olvidados trabajaban en silencio. Me perdí mi propio cumpleaños durante 10 años seguidos. Siempre había algo más urgente: partidos de fútbol, recitales de violín, fechas límites de colegiaturas, visitas a urgencias, ceremonias de graduación. Solían decir, mamá puede con eso, pero lo que realmente querían decir era, mamá no importa. El reloj de péndulo en el recibidor dio las 9. Con su péndulo de latón oscilando con el mismo ritmo constante que había marcado cada momento significativo de mi vida en esta casa. El último aliento de Roberto, las llamadas telefónicas diciéndome que cada hijo había sido aceptado en la universidad, las discusiones, las lágrimas, las oraciones susurradas en la oscuridad cuando creía que no podría soportar un día más. Cerré mi Biblia y caminé hacia la cocina, mis rodillas artríticas protestando con cada paso sobre el piso de linóleo que no había sido reemplazado desde 1995. Las paredes de la cocina estaban cubiertas de fotos, fotos escolares, retratos de graduación, instantáneas de fiestas donde siempre sonrío, pero mis ojos se ven cansados, tan cansados. Mi teléfono estaba en silencio sobre la encimera. Habían pasado 4 días desde que alguien llamó. 4 días desde que alguien preguntó cómo estaba, si necesitaba algo, si estaba bien. El silencio se había vuelto tan familiar que se sentía como otro mueble en la casa. Pero entonces, exactamente a las 9:47 a.m., escuché el sonido familiar de la puerta de un coche cerrándose en mi entrada. Pasos pesados en los escalones del porche. La puerta mosquitera abriéndose sin tocar. Porque cuando eres la madre, la privacidad no es algo a lo que tienes derecho. ¿Mamá? La voz de Ethan llamó desde la entrada. Mi corazón dio un vuelco, como siempre lo hacía cuando uno de mis hijos volvía a casa, aunque no hubieran vivido aquí en años. Aunque sus visitas siempre parecían tener un propósito que no tenía nada que ver con el deseo de verme. Apareció en la entrada de la cocina, alto y de hombros anchos como su padre, con una camisa blanca impecable y pantalones oscuros. El éxito le sentaba bien,
Su trabajo en la firma de contabilidad en el centro le pagaba más en un mes de lo que yo solía ganar en 6 meses en el café. Su esposa, Jennifer, era abogada. Vivían en una hermosa casa en los suburbios con un garaje para 2 coches y un jardín perfectamente cuidado. ¿Podemos hablar?, preguntó. Pero su tono sugería que en realidad no era una pregunta. Era una afirmación. Siéntate, porque estoy a punto de decirte lo que ya he decidido. Le serví café en la taza de porcelana fina, el juego que solo usaba cuando los niños venían de visita, esperando hacer que el momento se sintiera especial, importante. Se sentó en la mesa de la cocina, la misma mesa de madera donde lo había ayudado con la tarea, donde habíamos celebrado su graduación de la preparatoria, donde lloré la noche que se mudó para la universidad. Necesito el dinero, dijo sin preámbulos. Nada de ¿cómo estás, mamá? Nada de te he extrañado. Directamente al grano. ¿Qué dinero, cariño?, pregunté, aunque algo frío ya se estaba formando en mi estómago. El fondo universitario. La cuenta de ahorros para la graduación para la que dijiste que estabas ahorrando. La que mencionaste en Navidad. Sus dedos tamborileaban con impaciencia sobre la mesa. El mercado ha estado difícil y tengo muchos préstamos acumulándose. Jennifer está embarazada y necesitamos pensar en el futuro. Sé que el dinero todavía está ahí. Solo lo necesito ahora. Lo miré, a mi primogénito, al bebé que casi me muero trayendo a este mundo durante un parto difícil, que duró 18 horas. Ese dinero no eran solo números en una cuenta bancaria. Eran mis noches, mi espalda adolorida, mis dedos hinchados de fregar los desastres de otros. Era lavar sábanas en el motel de la carretera 70, limpiar baños que me revolvían el estómago, quedarme hasta tarde para ganar horas extras cuando mi cuerpo pedía descanso. Cada dólar en esa cuenta representaba un sacrificio, una comida que me salté para poder ahorrar para la despensa, un regalo de cumpleaños que no me compré, una cita médica que pospuse porque el copago significaba $5 menos para ahorrar para su futuro. Vio mi vacilación, la forma en que mis manos temblaban ligeramente alrededor de mi taza de café, y fue entonces cuando lo dijo, la frase que repetiría en mi mente durante semanas. Las palabras que cortaron más profundo que cualquier dolor físico que hubiera soportado. Siempre lo pierdes todo, mamá. No sabes cómo aferrarte a nada. La cocina quedó en silencio, excepto por el zumbido del refrigerador y el sonido distante del perro de la señora Peterson ladrando al lado. Me sentí como si tuviera 13 años otra vez, parada en la cocina de mi infancia, mientras mi padre me decía que no era lo suficientemente inteligente, lo suficientemente guapa, lo suficientemente buena, pero esta vez venía de mi hijo, por quien había sacrificado todo para criarlo. Ethan se fue sin terminar su café. La puerta principal se cerró con un suave chasquido que resonó en la casa como un disparo. Me senté allí en mi cocina, mirando la taza a medio llenar que había abandonado. El vapor ya no se elevaba de la superficie, que ahora reflejaba mi propia expresión hueca. Siempre lo pierdes todo, mamá. Sus palabras daban vueltas en mi mente como sopilotes, picoteando heridas que creí haber sanado hace décadas. Apreté las palmas contra la superficie desgastada de la mesa, la misma mesa donde le había enseñado a escribir su nombre, donde había apagado las velas de los pasteles caseros de cumpleaños cuando el dinero era demasiado escaso para celebraciones de pastelería. Caminé hacia mi habitación, sintiendo cada paso más pesado que el anterior. En mi mesita de noche había una caja de zapatos que no había abierto en meses, llena de recibos, estados de cuenta bancarios y notas escritas a mano que documentaban cada sacrificio que había hecho por el futuro de mis hijos. La puse sobre mi regazo y la abrí con dedos temblorosos. Ahí estaba, un estado de cuenta bancario de 1995, el año después del funeral de Roberto. Recordaba ese invierno tan claramente. La calefacción se había cortado 2 veces porque elegí pagar las clases de piano de Ethan en lugar de la factura completa de los servicios. Nos envolvía a mí y a los niños en mantas, diciéndoles que estábamos acampando en interiores para que pareciera una aventura en lugar de pobreza. Otro trozo de papel, un recibo de 1998
por $347 que había pagado para arreglar el coche de Ethan para que pudiera ir a su trabajo a tiempo parcial. Ese dinero había salido de mis ahorros de Navidad. Dinero que había estado guardando durante 3 meses para comprarles regalos a los niños. Esa Navidad, envolví pequeños artículos de la tienda de $1 y les dije que Santa había sido creativo ese año. Una nota manuscrita en mi propia letra cursiva. Pedí prestados $500 del fondo de emergencia para el vestido de graduación de Sara. Lo reemplazaré con turnos extras. Nunca lo reemplacé. 2 semanas después, Michael se rompió el brazo y la factura de la sala de emergencias consumió cada $1 extra que pude ganar. Encontré fotografías entre los papeles, fotos mías en sus graduaciones, radiante de orgullo mientras usaba el mismo vestido negro en las 3 ceremonias. El único vestido formal que tenía, fotos mías animando en los partidos de fútbol, con mi uniforme de trabajo puesto porque había venido directamente de mi turno en el café. Fotos mías ayudándolos a mudarse a los dormitorios universitarios, con las manos sucias por cargar cajas mientras posaban para fotos con sus amigos. En cada foto, yo estaba sonriendo, pero ahora, mirándolas con ojos más viejos, podía ver el agotamiento grabado en las líneas alrededor de mis ojos, la forma en que mis hombros se curvaban hacia adentro por llevar demasiado peso durante demasiado tiempo. Saqué mi Biblia y la abrí en un pasaje que había resaltado hace años, durante uno de los periodos más oscuros después de la muerte de Roberto. Isaías 49:15. ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho, dejar de querer al hijo de sus entrañas? Aun cuando ella se olvidara, yo no te olvidaré. Me había aferrado a esas palabras durante las noches en las que me quedaba despierta, calculando si tenía suficiente dinero para la despensa y la gasolina. Cuando trabajaba turnos dobles y llegaba a casa y encontraba los trastes sucios y la tarea sin hacer, sin ningún agradecimiento o reconocimiento de lo que había renunciado para mantenerlos. El teléfono sonó, sacándome de mis recuerdos. Por un momento, mi corazón dio un vuelco. Tal vez era Ethan llamando para disculparse, para retractarse de esas palabras crueles. Pero era Sara, mi hija del medio. «Mamá, escuché que Ethan estaba molesto por algo», dijo, con su voz cuidadosa y medida como siempre era cuando trataba de evitar involucrarse en dramas familiares. Dijo que estaba siendo difícil con algo de dinero que necesitaba. Siendo difícil. Como si proteger los ahorros que había reunido durante 30 años fuera un acto irrazonable de egoísmo. «Quiere el fondo de graduación», dije en voz baja. «Bueno, mamá», suspiró Sara, y podía imaginarla en su cocina moderna, probablemente haciendo varias cosas a la vez mientras hablaba conmigo. «Tal vez es hora de que te deshagas de ese dinero. Quiero decir, ¿para qué lo estás ahorrando realmente a estas alturas? Ya ninguno de nosotros se gradúa». Las palabras me golpearon como un golpe físico. ¿Para qué lo estaba ahorrando? Para los nietos que nunca trajeron a visitarme, para emergencias que enfrentaría sola, para el sueño de que algún día, tal vez, uno de ellos dijera: «Gracias, mamá. Gracias por todo lo que renunciaste por nosotros. Sara, ese dinero representa...» «Mamá, no tengo tiempo para esto ahora. Emma tiene práctica de baile y llego tarde a una reunión con un cliente. Solo intenta resolverlo con Ethan, ¿de acuerdo? Está estresado por la llegada del bebé». La línea se cortó. Sostuve el teléfono en la mano durante mucho tiempo, escuchando el tono de marcación que sonaba como la línea plana de mi relación con mis hijos. Pensé en Roberto entonces, como lo hago todos los días. ¿Cuán diferentes habrían sido las cosas si él hubiera vivido? ¿Habrían resultado nuestros hijos diferentes si hubieran tenido un padre que les enseñara respeto, gratitud, el valor del sacrificio? ¿O seguiría sentada aquí, 30 años después, sintiéndome como una extraña para las personas a las que había dedicado mi vida a criar? Roberto había sido un buen hombre, no perfecto, pero amoroso y presente. Trabajaba en la construcción, y sus manos siempre estaban ásperas por manipular concreto y acero. Pero esas mismas manos me sostenían suavemente por la noche cuando me preocupaba por el dinero, por los niños, por si era suficiente para todos ellos.
Elena, solía decir, eres la mujer más fuerte que conozco. Estos niños no saben la suerte que tienen. Si tan solo pudiera verlos ahora. Ver cómo me hablaban, cómo me trataban como un inconveniente en lugar de la mujer que había mantenido su mundo unido después de que nos dejó. Recordé la noche en que murió. Un infarto a los 41 años, repentino y despiadado. Estaba trabajando en el café cuando llegó la llamada, y la señora Rodríguez, la cocinera, me llevó al hospital porque estaba temblando demasiado para conducir yo misma. Los niños estaban esperando en la sala del hospital. Ethan tenía 15 años, tratando de ser el hombre de la casa. Sara tenía 12 y lloraba en silencio. Y Michael solo tenía 9, confundido y asustado. ¿Qué vamos a hacer, mamá? Ethan había preguntado esa noche, y por primera vez en su vida no tuve una respuesta. Pero lo descubrí. Siempre lo descubrí. Tomé turnos extras, aprendí a arreglar cosas en la casa que Roberto solía manejar. Me convertí en madre y padre, proveedora y cuidadora. Asistí a cada conferencia de padres y maestros sola. Animé en cada juego por mi cuenta. Celebré cada hito mientras lamentaba al hombre que debería haber estado a mi lado. Y a pesar de todo, oré. Oh, cómo oré. Oré por fortaleza cuando quería derrumbarme. Oré por paciencia cuando los niños probaron todos los límites. Oré por provisión cuando las facturas excedían mis ingresos. Oré por sabiduría cuando no sabía cómo guiarlos a través de sus años de adolescencia sin la influencia de su padre. Dios, susurré ahora, sola en mi habitación con la luz de la tarde desvaneciéndose fuera de mi ventana. Les di todo. Les di mi juventud, mis sueños, mi cuerpo, mi corazón. Y aún así, no fue suficiente. Aún, soy yo quien lo pierde todo. Abrí mi Biblia de nuevo. Esta vez en el libro de Job. Había leído su historia innumerables veces a lo largo de los años, encontrando consuelo en su sufrimiento, sus preguntas, su eventual restauración. Aunque me mate, en él esperaré. Leí en voz alta, mi voz resonando en la casa vacía. Pero hoy, incluso las palabras de Job se sentían huecas. Hoy, me preguntaba si Dios escuchaba, o si solo era una anciana tonta hablando sola en una casa vacía, mientras sus hijos vivían sus exitosas vidas sin ella. La tarde se extendía ante mí, larga y silenciosa. Nadie llamaría para saber de mí. Nadie preguntaría sobre mi día, mi salud, mi corazón. Cenaría sola, vería televisión sola y me iría a la cama sola, como lo había hecho durante los últimos 15 años desde que el último hijo se mudó. Pero mañana me despertaría y volvería a rezar, porque incluso cuando mi fe se sentía frágil, incluso cuando mi corazón estaba roto, era lo único que me quedaba que era verdaderamente mío. La mañana siguiente llegó con una crueldad que solo los días ordinarios pueden poseer. Me desperté con el sonido del cortacésped de mi vecino y la risa distante de los niños jugando en su jardín, sonidos que alguna vez me trajeron alegría, pero que ahora se sentían como recordatorios de una vida de la que ya no era parte. Preparé mi café y me senté en mi silla habitual, pero la Biblia se sintió pesada en mis manos. Abrí el marcapáginas que había puesto en Salmos, pero las palabras parecían nadar en la página. «Estad quietos y conoced que yo soy Dios», leí, pero la quietud se sentía más como abandono que como paz. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Michael, mi hijo menor. «Mamá, me enteré de lo de Ethan. ¿Por qué no le das el dinero? No es como si lo necesitaras para algo importante. Ya estás jubilada. No es como si lo necesitaras para algo importante». Las palabras dolieron más que si me hubiera abofeteado. ¿Qué podría ser importante para una viuda de 67 años que vive sola? ¿Qué sueños o necesidades podría tener que importaran más que la conveniencia de su hermano? Dejé el teléfono a un lado y caminé hacia la ventana de mi cocina, mirando el jardín que Roberto y yo habíamos plantado juntos hace 40 años. Los rosales estaban ahora demasiado crecidos, sus flores silvestres y descuidadas. Solía pasar horas allí, quitando malas hierbas y regando las flores, pero la artritis había hecho que la jardinería fuera demasiado dolorosa, otra cosa que había perdido por el tiempo y la edad. La camioneta del cartero se detuvo.
y lo observé llenar mi buzón con lo que sabía que serían principalmente anuncios y facturas. Pero hoy había algo más. Un sobre color crema con una escritura elegante. Una invitación. Mi corazón dio un vuelco. Tal vez era para una graduación, una boda, un baby shower. Tal vez uno de mis hijos había decidido incluirme en algo importante después de todo. Pero al abrir el sobre con dedos temblorosos, mi esperanza se desmoronó en polvo. Era una invitación al baby shower de Ethan y Jennifer, dirigida solo a mí, sin acompañante, programado para el próximo sábado a las 2 p.m. Al final, en la cuidada letra cursiva de Jennifer, había una nota. Estamos pidiendo a los invitados que contribuyan al fondo universitario del bebé en lugar de regalos. Cualquier cantidad es apreciada. La leí 3 veces antes de que el significado completo me golpeara. Querían que contribuyera al futuro de su bebé mientras exigían que entregara los ahorros que había acumulado con tanto esfuerzo. Querían que fuera una donante, no una abuela, una billetera, no un miembro de la familia. Miré la fecha de nuevo. Sábado que viene. Hoy era jueves. 2 días de antelación para un evento familiar que debería haberse planeado con semanas de anticipación. Una invitación pensada a medias para la mujer que les había dado todo. El teléfono sonó, y vi el nombre de Sara en la identificación de llamadas. Por un momento, la esperanza parpadeó en mi pecho de nuevo. «Mamá, ¿recibiste la invitación?», preguntó sin preámbulos. «Sí, acabo de...». «Bien. Mira, sé que es con poca anticipación, pero Jennifer ha estado muy ocupada con el trabajo y las náuseas matutinas. ¿Puedes traer el pastel de coco que solías hacer para los cumpleaños? Ya sabes, el que tiene betún de queso crema, y tal vez algunos de esos sándwiches con los bordes cortados». Se me secó la boca. «¿Quieres que prepare el baby shower?» «No es preparar, mamá. Es solo... Eres muy buena para esas cosas. Y realmente ayudaría a Jennifer. Ha estado muy estresada». Estresada. La mujer con el título de abogada, el salario de 6 cifras y el esposo que ganaba más en un mes de lo que yo ganaba en un año, estaba estresada. Así que, naturalmente, me tocaba a mí proporcionar trabajo gratuito para un evento al que me habían invitado a último momento. Sara, yo... «Ah, ¿y mamá? Tal vez no menciones lo del dinero con Ethan en el baby shower. Jennifer no necesita ese drama ahora mismo. Solo trata de ser solidaria, ¿de acuerdo?». La línea se cortó de nuevo. Me quedé parada en mi cocina, sosteniendo el teléfono y la invitación, sintiendo que me ahogaba a plena vista. Caminé hacia mi baño y me miré en el espejo. ¿Cuándo me había convertido en esta persona? Esta mujer pequeña, invisible, con el pelo gris y manchas de la edad y los ojos que parecían derrotados. ¿Cuándo me había convertido en alguien cuyo único valor era lo que podía proporcionar, lo que podía sacrificar, lo que podía dar? La mujer que me miraba tenía patas de gallo por décadas de sonreír ante el dolor. Sus manos estaban curtidas por años de duro trabajo. Sus hombros se curvaban hacia adentro por llevar cargas que nunca se habían compartido. Esto era lo que 30 años de amor desinteresado me habían hecho. Pensé en el baby shower, en estar de pie en la cocina prístina de Jennifer haciendo sándwiches mientras los otros invitados, mujeres exitosas con carreras, respeto y voces que importaban, discutían sobre libros, viajes y política. Yo sería la ayuda, no la abuela honrada, la sirvienta, no la matriarca de la familia. Esa tarde, hice algo que no había hecho en meses. Conduje al Panteón Municipal, donde Roberto descansaba bajo una lápida de granito simple que decía, «Amado esposo y padre». No había podido permitirme nada elaborado, solo su nombre y fechas, y esas pocas palabras que parecían inadecuadas para capturar una vida. Me senté en el banco de piedra junto a su tumba, y hablé con él como solía hablar con él por la noche cuando estaba vivo. «Roberto, no sé qué hacer», susurré. Mi voz se extendía por el cementerio vacío. «Nuestros hijos ya no me ven. Solo soy una conveniencia para ellos, un recurso que hay que gestionar». Una suave brisa susurró entre las hojas del roble encima, y por un momento casi pude imaginar que era su respuesta. Pero el silencio que siguió se sintió más pesado que cualquier palabra. «He estado rezando, Roberto. He sido fiel. Voy a la iglesia todos los domingos.
Leo mi Biblia todas las mañanas. Trato de vivir como Cristo nos enseñó. Pero Dios se siente silencioso, como si ya no estuviera escuchando. Saqué la invitación y se la mostré a la lápida, como si Roberto pudiera verla. Quieren que lleve comida para celebrar a su bebé, mientras toman el dinero que ahorré para los nietos que probablemente nunca conoceré realmente. ¿Cómo los criamos para que fueran así? El viento arreció y me estremecí a pesar del cálido sol de la tarde. A mi alrededor, otras tumbas contaban historias de vidas vividas y perdidas, de personas que habían importado a alguien, en alguna parte. Me preguntaba si sus hijos los visitaban, si sus sacrificios habían sido recordados y honrados. Cuando llegué a casa, encontré a la señora Hernández, de la puerta de al lado, regando sus jardineras en su porche. Me saludó con una sonrisa que parecía genuina. La primera sonrisa genuina que había visto dirigida a mí en semanas. «Elena, ¿cómo estás, querida?», me llamó. Casi dije, «bien», la respuesta automática que todos esperaban. Pero algo se rompió dentro de mí y la verdad se desbordó. «No muy bien, Dorothy. Para nada bien». Dejó su regadera y se acercó a mi cerca. «¿Qué te pasa, cariño?». Y por primera vez en años, alguien preguntó sobre mi dolor y esperó una respuesta real. Le conté sobre las crueles palabras de Ethan, sobre el dinero, sobre sentirme invisible en mi propia familia. Dorothy escuchó sin juzgar, con su rostro curtido lleno de compasión. «Ay, Elena», dijo cuando terminé. «Ojalá pudiera decir que me sorprende, pero lo veo en todas partes. Hijos que toman y toman hasta que no queda nada que dar. ¿Sabes qué pienso?». Negué con la cabeza. «Pienso que has sido demasiado buena con ellos. A veces, el amor es decir no. A veces lo más amoroso que podemos hacer es dejar que la gente enfrente las consecuencias de sus elecciones». Esa noche, me arrodillé junto a mi cama para mis oraciones vespertinas. Pero las palabras no llegaban. Miré la cruz colgada en la pared de mi habitación, una simple cruz de madera que Roberto había hecho en su taller hace años, y no sentí nada más que vacío. «Dios», susurré finalmente, «¿me estás probando? ¿O simplemente me has olvidado?». El silencio se prolongó, roto solo por los sonidos de mi vieja casa y el zumbido distante del tráfico. Me metí en la cama sintiéndome más sola que desde la noche en que murió Roberto. Pero mientras yacía allí en la oscuridad, algo que Dorothy había dicho resonó en mi mente. A veces, lo más amoroso que podemos hacer es dejar que la gente enfrente las consecuencias de sus elecciones. Tal vez era hora de dejar de ser la madre que siempre decía sí. Tal vez era hora de descubrir quién era Elena García cuando no estaba ocupada siendo la solución de todos los demás a sus problemas. Por primera vez en 30 años, me quedé dormida sin rezar por la felicidad de mis hijos. En cambio, recé por sabiduría, y por fuerza, y por el coraje de finalmente decir no. El viernes por la mañana llegó con el peso de la decisión presionando contra mi pecho como una piedra. El baby shower era mañana, y no había empezado a hornear. No había comprado los ingredientes. No había hecho nada de lo que Sara esperaba que hiciera sin cuestionar, sin compensación, sin siquiera un por favor o un gracias. Me senté en la mesa de mi cocina con un bloc de notas legal, haciendo una lista de compras para el pastel de coco y los sándwiches. Queso crema, azúcar glass, coco rallado, pan de sándwich, jamón, pavo, pepino. La lista se alargó, y con cada artículo, calculé el costo en mi cabeza. $67. Dinero que gastaría para alimentar a personas que me veían como personal contratado en lugar de familia. El teléfono sonó, el nombre de Jennifer apareció en la pantalla, y mi estómago se contrajo. «Hola, señora García», dijo con esa voz demasiado brillante que usaba cuando quería algo. «Espero que no le importe que la llame directamente». Sara me dio su número. «Por supuesto que no, querida». «Genial. Así que estaba pensando en mañana y me preguntaba si podría venir un poco antes. Tal vez alrededor del mediodía. Realmente necesito ayuda para preparar las mesas y organizar la comida antes de que lleguen los demás invitados a las 2. Ven temprano a trabajar como personal no remunerado». Mi mandíbula se tensó, pero me escuché a mí misma decir, «Supongo que podría». «Perfecto. Ah, y es señora».
García, sé que Sara mencionó el pastel y los sándwiches, pero también vamos a necesitar algún tipo de ponche. Nada elegante, solo algo refrescante. Y tal vez algunas de esas bandejas de queso y galletas, siempre las hace lucir tan bonitas. La lista en mi mente seguía creciendo. Ingredientes para el ponche, varios quesos, galletas, uvas para decorar, otros $40. Fácilmente. Jennifer, ¿yo? Es usted una bendición, señora García. No sé qué haríamos sin usted. Ah, una cosita más. ¿Podría traer sus bonitas fuentes para servir? ¿Las de plata? Las mías están todas desparejadas, y quiero que todo se vea perfecto para las fotos. Las fuentes de plata de mi abuela, las que había pulido y atesorado durante 40 años, las que habían adornado cada mesa festiva de esta casa. Quería prestarlas como accesorios para sus fotos en las redes sociales. Nos vemos mañana al mediodía, cantó antes de colgar, sin esperar mi respuesta. Me senté allí sosteniendo el teléfono, mirando mi lista de compras que ahora se había disparado a más de $100. Dinero que realmente no tenía para gastar. Para un evento donde trabajaría gratis para celebrar a personas que me exigían que entregara los ahorros de mi vida. Algo se agrietó dentro de mi pecho. No mi corazón. Ese se había estado rompiendo lentamente durante años. Esto era algo más profundo, algo estructural, como si los cimientos de lo que me había permitido ser finalmente cedieran bajo demasiado peso. Conduje a Kroger de todos modos, porque 30 años de condicionamiento no se rompen en un solo momento de claridad. Caminé por los pasillos, cargando mi carrito con ingredientes para comida que prepararía para personas que no me agradecerían por hacerla. Otros compradores se movían a mi alrededor, parejas discutiendo los planes para la cena, madres con hijos debatiendo qué cereal elegir, gente normal viviendo vidas normales donde su trabajo era valorado y su presencia era deseada. En la caja, la joven cajera, probablemente de la edad de Sara, me sonrió cálidamente. ¿Tiene una fiesta?, preguntó, notando todos los ingredientes para hornear. Un baby shower, respondí. ¡Qué emocionante! ¿Su primer nieto? Sí. La palabra salió hueca. Debe estar muy feliz, continuó, escaneando los artículos. Las abuelas son muy importantes. Mi abuela era mi mejor amiga mientras crecía. No sé qué habría hecho sin ella. Pagué los $114.73 y conduje a casa en silencio, sus palabras resonando en mi mente. Las abuelas son importantes, pero aparentemente no lo suficientemente importantes como para ser consultadas sobre los nombres del bebé. No lo suficientemente importantes como para ser incluidas en la planificación. No lo suficientemente importantes como para ser tratadas con respeto básico. Esa noche, empecé a hornear. El pastel de coco que una vez había sido una labor de amor, ahora se sentía como una condena. Batí mantequilla y azúcar. Mis manos artríticas dolían mientras movía la cuchara de madera alrededor del tazón. La cocina se llenó con los aromas familiares de vainilla y coco, olores que solían traer alegría, pero que ahora solo me recordaban todas las horas no remuneradas que había pasado al servicio de personas ingratas. A medida que las capas del pastel se enfriaban, preparé rellenos para sándwiches, cortando verduras con precisión mecánica, jamón y suizo, pavo y cheddar, pepino y queso crema, triángulos pequeños, sin corteza, que desaparecerían en minutos, sin dejar rastro de las horas que había pasado haciéndolos. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Ethan. Mamá, sigo esperando noticias sobre el dinero. Necesito una respuesta pronto. Cita en el banco el lunes. Cita en el banco. Ya había hecho arreglos para reclamar un dinero que no era suyo, que no se le había prometido, que se había ganado a través de décadas de mi sacrificio. La presunción me dejó sin aliento. Escribí y borré varias respuestas. Ese dinero no es tuyo. Borrar. No tienes derecho a exigir esto. Borrar. Dije que no. Y lo digo en serio. Borrar. Finalmente, escribí. Hablaremos mañana en el baby shower. Su respuesta llegó de inmediato. Bien. Me alegro de que seas razonable. Razonable. Como si proteger mi propia seguridad financiera no fuera razonable.
como si esperar un respeto básico de mi propio hijo fuera pedir demasiado. Terminé de glasear el pastel casi a medianoche, con la espalda destrozada por estar de pie durante horas. El producto final era hermoso. 3 capas de pastel de coco húmedo con un glaseado de queso crema perfecto, decorado con coco tostado en hojuelas y delicadas flores de azúcar que había aprendido a hacer de un video de YouTube. Parecía algo de una pastelería, con un valor de al menos $50 si hubiera estado cobrando por mi trabajo, pero no cobraría. Lo regalaría a personas que esperaban la perfección sin ofrecer nada a cambio. El sábado por la mañana llegó gris y nublado, a juego con mi estado de ánimo. Cargué mi coche con el pastel, bandejas de sándwiches, ingredientes para el ponche y las fuentes de plata de mi abuela envueltas cuidadosamente en paños de cocina. El asiento trasero parecía un camión de catering, evidencia de horas de trabajo no remunerado y más de $100 en comestibles. Ethan y Jennifer vivían en la colonia Providencia, un suburbio donde las casas tenían entradas circulares y garajes para 3 coches. Su casa era de estilo colonial, con un jardín perfectamente cuidado y ni una brizna de hierba fuera de lugar. Había estado allí para la cena de Navidad una vez, sentada en su mesa formal mientras Jennifer se quejaba de lo difícil que era encontrar buena ayuda, y Ethan hablaba de su cartera de inversiones. Llamé a la puerta principal exactamente a mediodía, con los brazos llenos de recipientes de comida. Jennifer abrió con un vestido de maternidad suelto que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual para comestibles. Su maquillaje era perfecto, su cabello peinado como si fuera a una sesión de fotos, en lugar de organizar un baby shower informal en su casa. «Señora García, qué bueno que llegó». Abrió la puerta más, pero no se movió para ayudarme con los pesados recipientes. «Solo ponga todo en la cocina, y luego podemos comenzar con la preparación». La cocina era una muestra de encimeras de granito y electrodomésticos de acero inoxidable que brillaban bajo la iluminación empotrada. Alguna vez había soñado con una cocina como esta, cuando Roberto vivía y hablábamos de renovar nuestra modesta casa. Pero esos sueños habían muerto con él, enterrados bajo facturas médicas y la supervivencia con un solo ingreso. Empecé a desempacar la comida, mientras Jennifer observaba, ofreciendo ocasionalmente sugerencias inútiles sobre la presentación. Tal vez puede organizar los sándwiches en forma de espiral, y podría poner el ponche en ese cuenco de cristal en el estante superior. Se verá mejor en las fotos. Fotos. Todo se trataba de fotos para su generación. Documentar cada momento, compartir cada experiencia, actuar la felicidad para una audiencia de seguidores en las redes sociales, a quienes en realidad no les importaba tu vida. Otros invitados comenzaron a llegar a las 2 en punto. Las amigas de la escuela de Derecho de Jennifer, vecinas de su exclusiva urbanización, compañeras de trabajo que conducían coches de lujo y llevaban bolsos de diseñador. Felicitaron la comida mientras me miraban por encima del hombro, como si la mujer que había creado sus elegantes refrigerios fuera invisible. Serví ponche y organicé platos. Rellené bandejas vacías y limpié servilletas usadas. La ayuda contratada, usando mi mejor vestido y los aretes de perlas de mi abuela, fingiendo que esto era normal, fingiendo que esto era lo que parecía una familia. Sara llegó a las 2:30 con sus hijos, Emma, de 12 años, y Jake, de 10. Mis nietos, a quienes veía quizás 6 veces al año, que me llamaban Abuela Elena, con voces educadas y distantes, a quienes les habían enseñado a abrazarme brevemente en las reuniones festivas antes de volver a sus dispositivos. «Abuela Elena», dijo Emma obedientemente, permitiéndome un abrazo rápido antes de unirse a los otros niños en la sala familiar, donde Jennifer había instalado una elaborada zona de juegos. Ethan apareció a mi lado mientras cortaba el pastel, con los platos equilibrados precariamente en mis manos artríticas. «Así que mamá», dijo en voz baja, «sobre nuestra conversación. Hablé con el banco ayer. Podemos hacer la transferencia el lunes por la mañana si solo firma el formulario de autorización». Sacó un papel doblado de su bolsillo, un documento bancario oficial con mi nombre e información de cuenta ya rellenados. Lo único que faltaba era mi firma, mi consentimiento para entregar 30 años de sacrificio. «Ethan, este no es el momento».
¿Cuándo es el momento, mamá? Su voz tenía un tono que hizo que varios invitados cercanos miraran en nuestra dirección. Sigues posponiendo esto como si fuera una decisión enorme. Es solo dinero que está en una cuenta sin hacer nada. Lo necesito ahora, para mi familia, para mi futuro. Ese dinero está haciendo algo, dije, con la voz apenas por encima de un susurro. Está proporcionando seguridad para una anciana que no tiene a nadie más de quien depender. Estás siendo dramática. Tienes la seguridad social, tienes tu casa. ¿Para qué necesitas $30,000? No vas a ninguna parte. No estás comprando nada importante. Mientras tanto, tengo un bebé en camino y responsabilidades reales. Responsabilidades reales. Como si criar a 3 hijos sola no hubiera sido real. Como si trabajar en 2 empleos durante décadas no hubiera sido real. Como si cada sacrificio que había hecho por su futuro no hubiera sido lo suficientemente real como para importar. La habitación se quedó en silencio a nuestro alrededor. Todos los invitados ahora estaban observando nuestra confrontación, con sus rostros una mezcla de curiosidad y vergüenza. El perfecto baby shower de Jennifer estaba siendo interrumpido por drama familiar, y podía ver la furia creciendo en sus ojos. «Por favor», susurré. «No aquí, no ahora». Pero a Ethan no le importaba la decencia. «¿Sabes cuál es tu problema, mamá? No puedes soltar. Te aferras a todo. Viejos rencores. Viejos sentimientos heridos. Viejo dinero que debería estar ayudando a tu familia. Eres egoísta. Y siempre lo has sido». Las palabras me golpearon como golpes físicos. Egoísta. La mujer que había renunciado a su juventud, a sus sueños, a su cuerpo, a su corazón por sus hijos, era egoísta por querer mantener las migajas que había logrado ahorrar. Y en ese momento, rodeada de extraños comiendo comida que había hecho con dinero que no podía permitirme gastar, usando la sonrisa falsa que había perfeccionado durante 30 años de sacrificio no apreciado, algo dentro de mí finalmente, completamente se rompió. El silencio en la prístina sala de estar de Jennifer se extendió como una respiración contenida. 20 pares de ojos me miraron. Mujeres elegantes con ropa de diseñador, profesionales exitosas a las que nunca se les había llamado egoístas por proteger su propia seguridad financiera. El cuchillo para pastel tembló en mi mano mientras las palabras de Ethan resonaban en mi mente. Eres egoísta, y siempre lo has sido. Miré a mi hijo, a este hombre que había criado desde la infancia, a quien había cuidado en sus fiebres incontables noches, cuyos sueños había financiado con mi propio sacrificio. Su rostro era duro con derecho, sus ojos fríos con la certeza de que merecía todo por lo que había trabajado. Algo cambió dentro de mí, no rompiéndose esta vez, sino cristalizándose, como el carbón transformándose en diamante bajo una presión imposible. No, dije en voz baja. La palabra flotaba en el aire como un idioma extranjero. En 30 años de maternidad, no estoy segura de haberlo dicho nunca de forma tan definitiva, tan finalmente. ¿Qué? Las cejas de Ethan se dispararon hacia arriba. No, más fuerte esta vez, más claro. No firmaré tu papel, no te daré mis ahorros, y no me quedaré aquí para que me llames egoísta a alguien que nunca ha sacrificado nada por otra persona. Jennifer dio un paso adelante, con la cara sonrojada por la vergüenza. Señora García, tal vez deberíamos discutir esto en privado. No, Jennifer. Me volví hacia ella, y por primera vez en nuestra relación, vi la incertidumbre parpadear en sus ojos. Creo que es hora de que todos escuchen esto. Creo que es hora de que la gente entienda cómo son realmente 30 años de ayudar a la familia. Dejé el cuchillo para pastel y caminé hacia el centro de la habitación, con mi voz fortaleciéndose con cada palabra. Ayer pasé horneando un pastel y preparando sándwiches con dinero que no podía permitirme, para una fiesta a la que me invitaron hace 2 días, para poder trabajar como mano de obra gratuita para personas que ganan más en un mes de lo que yo gané en un año. Traje las fuentes de plata de mi abuela para que las fotos lucieran bonitas para Instagram. He estado aquí durante 3 horas sirviendo comida y limpiando mientras la abuela honrada, que se supone que soy yo, era tratada como mano de obra contratada. La habitación quedó mortalmente silenciosa.
Una de las amigas de la escuela de derecho de Jennifer tenía su teléfono, probablemente grabando el drama para su propio entretenimiento en las redes sociales. Y ahora, continué, con la voz subiendo con 3 décadas de ira reprimida, mi hijo se para frente a extraños y me llama egoísta por querer quedarme con el dinero que gané lavando los inodoros de otras personas y sirviendo café a clientes que me trataban como si fuera invisible. Dinero que gané trabajando turnos dobles cuando mi espalda gritaba y mis pies se hinchaban y mis manos se agrietaban por los productos químicos de limpieza. La cara de Ethan se había puesto blanca. «Mamá, te estás avergonzando». «¿Me estoy avergonzando?» Me reí, y era un sonido que no reconocía proveniente de mi propia garganta. ¿Me estoy avergonzando por finalmente decir la verdad? ¿Por finalmente defender a la mujer que sacrificó todo para que pudieras estar aquí con tu costoso traje y exigir más? Le quité el formulario de autorización bancaria de las manos y lo rompí por la mitad, luego en cuartos, luego en octavos. Los pedazos revolotearon en el impecable piso de madera de Jennifer como confeti. Ese dinero, dije, con mi voz ahora firme como el acero, representa cada cena de cumpleaños que no tuve porque estaba trabajando, cada regalo de Navidad que no recibí porque estaba demasiado ocupada dando, cada cita médica que pospuse porque el copago significaba menos dinero para los fondos universitarios de ustedes. Ese dinero está empapado en mis lágrimas, mi sudor, mi sangre. Sara apareció a mi lado con el rostro pálido por el pánico. «Mamá, por favor, estás armando un escándalo. Un escándalo». Me volví hacia mi hija mediana que siempre había sido la pacificadora, la que suavizaba los conflictos convenciendo de que cediera. «Sara, ¿cuándo fue la última vez que me llamaste solo para ver cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a cenar sin pedirme que trajera algo? ¿Cuándo fue la última vez que me trataste como una madre en lugar de una máquina expendedora?» Abrió la boca, pero no salieron palabras. «¿Y tú?», dije, volviéndome hacia Ethan. «¿Quieres hablar de responsabilidades reales? Déjame contarte sobre las responsabilidades reales. La responsabilidad real es trabajar en 2 empleos para pagar tus lecciones de piano mientras comes sándwiches de mantequilla de maní para la cena. La responsabilidad real es quedarme despierta toda la noche cuando tuviste neumonía, rezando a Dios para que no murieras porque no podía permitirme perderte también. La responsabilidad real es elegir pagar tu seguro de coche en lugar de comprarme un abrigo de invierno». Los invitados comenzaron a moverse incómodos, mirando sus teléfonos, revisando sus relojes, claramente queriendo escapar del drama familiar que se desarrollaba ante ellos. Pero, ¿sabes cuál es la responsabilidad más real?, continué, con mi voz ahora transmitiendo la autoridad de alguien que finalmente había encontrado su voz. Es aprender a decir no a las personas que se aprovechan de tu amor. Es protegerte de las personas que ven tu amabilidad como debilidad. Es comprender que permitir el egoísmo de alguien no es lo mismo que amarlos. La cara de Jennifer ahora estaba roja brillante. «Señora García, creo que debería irse. Creo que tiene razón», dije, recogiendo mi bolso y las llaves. «Pero primero, permítanme ahorrarles un poco de tiempo. La mujer que hornea sus pasteles, prepara sus sándwiches, sirve su comida y limpia sus desastres, ya terminó. La cuenta bancaria que quieren saquear para su conveniencia está protegida. La abuela a la que tratan como mano de obra contratada ya no está disponible para ese rol». Caminé hacia la puerta principal, con mis pasos más ligeros de lo que habían sido en años. Detrás de mí, escuché conversaciones susurradas comenzando, el crujido de la gente reuniendo sus cosas para abandonar la fiesta arruinada. «Mamá», Ethan me llamó. «No puedes simplemente alejarte de tu familia». Me volví para mirarlo por última vez. «No me estoy alejando de mi familia, Ethan. Me estoy alejando de personas que han estado fingiendo ser mi familia mientras me tratan como su sirvienta». Conduje a casa aturdida, con las manos temblando en el volante. ¿Qué había hecho? ¿Qué había dicho? En 30 años de evitar conflictos, nunca le había hablado a nadie de la forma en que acababa de hablar con mis hijos. Nunca me había defendido tan completamente, tan públicamente, tan finalmente. Cuando llegué a mi entrada, me senté en el coche durante mucho tiempo, mirando mi modesta casa con la pintura descascarada y el jardín descuidado.
Este era mi santuario, mi refugio, el lugar donde había criado a mis hijos y lamentado a mi esposo, y rezado en todos los crisis que la vida me había arrojado. Y por primera vez en años, se sentía como en casa de nuevo en lugar de un museo de sacrificio no apreciado. Entré y fui directo a mi habitación, arrodillándome junto a mi cama como había hecho todas las noches durante décadas. Pero esta vez, mi oración fue diferente. Señor, susurré, no sé si lo que hice hoy fue correcto o incorrecto. No sé si estaba siendo como Cristo o simplemente egoísta, pero ya no podía llevar su peso. No podía pretender que servirles fuera lo mismo que amarlos. Abrí mi Biblia en Mateo 10:36, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Tot. Las palabras que había leído innumerables veces de repente cobraron un nuevo significado. A veces, las personas que más nos lastiman son las que más amamos. A veces, las batallas que debemos librar son con personas que comparten nuestra sangre. El teléfono comenzó a sonar alrededor de las 6. Primero Sara, luego Michael, luego Ethan otra vez. Los mandé todos al buzón de voz. No estaba lista para escuchar su enfado, sus chantajes emocionales, sus intentos de convencerme de que había reaccionado exageradamente. En cambio, hice algo que no había hecho en años. Pedí pizza para mí, no porque fuera práctico o económico, sino porque me apetecía. Me di un baño caliente con las sales de baño caras que había estado guardando para una ocasión especial que nunca llegó. Me puse mi pijama más suave y me acomodé en mi sillón con una taza de té y una novela romántica que había sacado de la biblioteca, pero que nunca tenía tiempo para leer. Por primera vez en 30 años, pasé una tarde entera centrada únicamente en mi propia comodidad, mi propio placer, mi propia paz, y se sintió como una revolución. Los mensajes de voz podían esperar. La culpa podía esperar. Las inevitables confrontaciones, las reuniones familiares y los intentos de convencerme de que estaba equivocada, todos podían esperar. Esta noche, iba a leer mi libro y beber mi té y recordar cómo se sentía ser Elena García, no solo mamá o abuela, o la mujer que siempre decía sí. Esta noche, iba a descubrir quién era cuando no estaba ocupada siendo la solución de todos los demás a sus problemas. Y mañana, iba a despertar y tomar la decisión que debería haber tomado hace años. Iba a tomar ese dinero, mi dinero, ganado a través de mi sacrificio, e iba a hacer algo que honrara a la mujer que había trabajado tan duro para ahorrarlo. Algo que les mostrara a mis hijos la diferencia entre perderlo todo y elegir darlo todo a personas que realmente lo apreciarían. Algo que demostraría que Elena García no se había perdido. Finalmente, lo había encontrado. La mañana del domingo llegó con la clase de claridad que solo llega después de que ha pasado una tormenta. Me desperté sin el nudo familiar de ansiedad en el estómago, sin la lista mental de lo que necesitaba hacer por otras personas antes de poder pensar en mí misma. El silencio en mi casa ya no era solitario, era pacífico. Preparé mi café y me senté en mi silla, pero en lugar de abrir mi Biblia inmediatamente, escuché los mensajes de voz que se habían acumulado durante la noche. La voz de Sara, tensa por el pánico. Mamá, todos están hablando de lo que pasó en el baby shower. No puedes humillar a Jennifer así frente a sus amigos. Llámame. Necesitamos arreglar esto. Michael, confundido y frustrado. Mamá, ¿qué está pasando? Ethan me llamó gritando por alguna escena que hiciste. Esto no es como tú. ¿Estás teniendo algún tipo de crisis? Tal vez deberías ver a un médico. Y finalmente, Ethan, con la voz fría de furia. No sé qué te ha pasado, pero este acto de víctima necesita detenerse. Avergonzaste a mi esposa embarazada frente a sus amigos. Hiciste que nuestra familia pareciera disfuncional. ¿Y ese dinero por el que te estás mostrando tan dramática? Estoy consultando a un abogado. Si tienes problemas de salud mental, hay formas legales de acceder a las cuentas de alguien que no está pensando con claridad. La amenaza me golpeó como una bofetada. No está pensando con claridad. Problemas de salud mental. Realmente estaba considerando que me declararan incompetente para poder acceder a mi cuenta de ahorros.
El hijo por el que había sacrificado todo estaba amenazando con que me declararan legalmente incapacitada para administrar mis propias finanzas. Borré todos los mensajes y me vestí para la iglesia. La primera iglesia metodista en la calle Morelos había sido mi hogar espiritual durante más de 20 años. El edificio de ladrillo rojo con su alto campanario blanco había sido testigo de mis oraciones durante la enfermedad de Roberto, mis lágrimas después de su funeral, mis súplicas susurradas por fortaleza durante los años más difíciles de la maternidad soltera. El santuario, con sus gastadas bancas de madera y vidrieras que representaban la vida de Cristo, había sido mi refugio cuando el mundo parecía demasiado pesado para soportar. Pero esta mañana, al entrar por las puertas familiares, me sentí diferente, no rota buscando reparación, sino fuerte buscando guía, no desesperada buscando rescate, sino decidida buscando confirmación. El pastor Williams tenía 70 años. Un hombre gentil con ojos amables que me había aconsejado en algunos de mis momentos más oscuros. Su sermón esa mañana fue de Lucas 14:26. Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Había escuchado este pasaje muchas veces, pero hoy me impactó con nueva fuerza. Jesús no estaba abogando por el odio familiar, explicó el pastor Williams. Estaba enseñando sobre prioridades, sobre el costo del discipulado, sobre la realidad de que a veces seguir el camino de Dios significa decepcionar a las personas más cercanas a nosotros. A veces, dijo el pastor Williams, con su voz resonando por el santuario, lo más amoroso que podemos hacer es negarnos a permitir un comportamiento que daña a otros. A veces, decir no a nuestros hijos es lo más paternal que podemos hacer. A veces, protegernos de aquellos que explotarían nuestra generosidad es exactamente lo que Dios nos llama a hacer. Sentí como si me estuviera hablando directamente a mí, como si Dios le hubiera dado esas palabras específicamente para mis oídos en este momento de crisis y decisión. Después del servicio, me quedé en el santuario mientras otros feligreses salían, saludándose con la cálida familiaridad de una comunidad que había adorado junta durante décadas. Caminé hacia el altar y me arrodillé en la barandilla donde había tomado la comunión innumerables veces, donde había orado por la seguridad y el éxito de mis hijos, donde había suplicado a Dios que me ayudara a ser suficiente para ellos cuando me sentía completamente agotada. Señor, susurré, con las manos juntas en la gastada barandilla de madera, muéstrame qué quieres que haga con este regalo que me has permitido ahorrar. Muéstrame cómo honrar el sacrificio que representa. Me quedé allí durante casi una hora, rezando y escuchando la voz silenciosa y suave que me había guiado a través de tantas decisiones difíciles. Y lentamente, como el amanecer rompiendo en un paisaje oscuro, la respuesta llegó a mí. Conduje al Hospital General, el mismo hospital donde había dado a luz a mis 3 hijos, donde Roberto había muerto, donde había pasado incontables horas en salas de espera esperando y orando por buenas noticias. El olor familiar a antiséptico y cera para pisos me saludó cuando entré por las puertas automáticas. Encontré el camino hacia el pabellón de oncología, donde había pasado tantas horas durante los últimos meses de Roberto. La estación de enfermería estaba ocupada con la tranquila eficiencia de las personas que tomaban decisiones de vida o muerte todos los días. Me acerqué al mostrador y pedí hablar con la enfermera encargada. Nancy Rodríguez apareció, una mujer de mi edad con cabello canoso y arrugas de risa alrededor de los ojos. Su placa de identificación indicaba que había estado trabajando aquí durante 32 años. ¿Puedo ayudarla?, preguntó con la amable paciencia que los trabajadores de la salud desarrollan después de décadas de servicio. Me gustaría hacer una donación, dije. Una donación significativa para ayudar a las familias que no pueden pagar el tratamiento, especialmente los pacientes de edad avanzada que no tienen apoyo familiar. Los ojos de Nancy se abrieron ligeramente. Eso es muy generoso. ¿Querrá hablar con nuestra oficina de desarrollo para establecer un fondo de caridad? No, dije con firmeza. Quiero hacerlo directamente. Quiero saber exactamente a dónde va el dinero y a quién ayuda.
Quiero participar en la decisión de cómo se usa. Una hora después, estaba sentada en una sala de conferencias con Nancy y la doctora Patricia Montes, la jefa de oncología. Explicaron cómo se podían utilizar las donaciones para cubrir los costos de tratamiento de los pacientes sin seguro, para proporcionar artículos de confort para cuidados a largo plazo, para apoyar un programa de defensoría del paciente que ayudaba a los pacientes de edad avanzada a navegar el sistema de atención médica cuando no tenían familia que los asistiera. Lo vemos todo el tiempo, dijo la doctora Montes con tristeza. Pacientes de edad avanzada que vienen solos al tratamiento porque sus familias están demasiado ocupadas o viven demasiado lejos, o simplemente no les importa lo suficiente como para estar presentes. Se sientan en sillones de quimioterapia durante horas sin nadie con quien hablar, sin nadie que los lleve a casa, sin nadie que los ayude a entender sus opciones de tratamiento. Mi corazón se rompió por estas personas invisibles, estas almas olvidadas que se enfrentaban a la batalla más aterradora de sus vidas sin defensores, sin apoyo, sin amor. ¿Cuánto se necesitaría para marcar una verdadera diferencia? Pregunté. Se miraron, probablemente preguntándose si hablaba en serio, si realmente tenía los recursos para cumplir con tal oferta. Bueno, dijo Nancy con cuidado, para financiar completamente nuestro programa de defensoría del paciente durante un año, para cubrir los costos de tratamiento de una docena de pacientes sin seguro, para proporcionar servicios de confort y transporte, necesitaríamos unos $30,000. $30,000, la cantidad exacta en mi cuenta de ahorros, la cantidad exacta que Ethan exigía, la cantidad exacta que representaba cada sacrificio que había hecho durante 3 décadas. «¿Puedo hacer eso?», dije en voz baja. Sus rostros se iluminaron con sorpresa y gratitud. «Señora García, ¿está segura? Ese es un regalo extraordinario». «Estoy segura», dije, y lo estaba. Por primera vez en meses, estaba absolutamente segura de algo. «Pero tengo condiciones». Se inclinaron atentamente. «Quiero que esto sea anónimo. No quiero reconocimiento ni derechos de nombre ni publicidad. Y quiero ser voluntaria aquí, para ayudar a los pacientes que no tienen apoyo familiar. Quiero ser la persona que se sienta con ellos durante el tratamiento, que los lleve a las citas, que abogue por ellos cuando no pueden abogar por sí mismos». La doctora Montes sonrió, y había lágrimas en sus ojos. «Señora García, nos sentiríamos honrados de tenerla como donante y voluntaria. Los pacientes serán muy bendecidos por su presencia». Pasé el resto de la tarde rellenando papeleo, estableciendo el fondo benéfico y comenzando el proceso de formación de voluntarios. Mientras firmaba el documento final transfiriendo los ahorros de mi vida para ayudar a extraños que lo necesitaban más que yo, sentí algo que no había experimentado en años. Propósito. Este dinero, ganado a través de décadas de sacrificio y lucha, ahora serviría a personas que se enfrentaban a sus propias batallas sin el apoyo familiar que debería haber sido su derecho de nacimiento. Proporcionaría dignidad a los olvidados, consuelo a los abandonados, esperanza a los desesperados. Haría lo que el dinero debía hacer cuando se daba con un corazón puro. Salvaría vidas. Esa tarde, mientras estaba sentada en mi cocina revisando los materiales de voluntariado que me habían dado, sonó mi teléfono. El nombre de Ethan apareció en la pantalla, y por primera vez en semanas contesté. «Mamá, he estado pensando en ayer», dijo con la voz cuidadosamente controlada. «Tal vez ambos dijimos cosas que no queríamos decir. Tal vez podemos resolver esto como adultos». «No hay nada que resolver, Ethan. Mira, lamento haberte molestado. Lamento haber parecido exigente. Pero debes entender, tengo verdaderas presiones financieras. Jennifer dejará de trabajar después de que nazca el bebé, y necesitamos ese dinero para asegurar nuestro futuro». «Entiendo completamente», dije con calma, «y he tomado mi decisión sobre el dinero». «Bien, sabía que entrarías en razón. ¿Cuándo podemos reunirnos en el banco?» «No nos reuniremos en el banco, Ethan. El dinero se ha ido». Silencio. Luego, «¿Qué quieres decir con se ha ido?» «Lo doné esta tarde. Cada $1. Al pabellón de oncología del Hospital General.
Va a ayudar a los pacientes de edad avanzada que no tienen familia que los apoye durante el tratamiento contra el cáncer. La explosión de furia que siguió fue diferente a todo lo que había escuchado de él. Gritos, maldiciones, amenazas sobre abogados y evaluaciones de capacidad mental. Pero sus palabras rebotaron en mí como la lluvia en una ventana. Finalmente había encontrado la paz en mi decisión, y toda su rabia no podía tocarla. «¡Estás loca!», gritó. «Regalaste mi herencia a extraños. Regalé mi dinero a personas que lo necesitaban más que tú», dije en voz baja. «¿Y Ethan? Nunca fue tu herencia. Era mi vida». Colgué y apagué mi teléfono. Fuera de la ventana de mi cocina, el sol se ponía en brillantes tonos de naranja y rosa. El mismo sol que había sido testigo de cada sacrificio, cada oración, cada momento de duda y desesperación durante los últimos 30 años. Pero esta noche se estaba poniendo sobre una mujer que finalmente había recordado su valor. Mañana comenzaría mi nueva vida como voluntaria, como alguien cuyo valor no se medía por lo que podía proporcionar a familiares ingratos, sino por el consuelo que podía ofrecer a las personas que realmente lo necesitaban. Esa noche, me arrodillé junto a mi cama y recé no por el perdón de mis hijos, sino por su iluminación, no por su aprobación, sino por su crecimiento, no por su felicidad a mi costa, sino por su comprensión de cómo es realmente el amor cuando no se explota. «Gracias, Señor», susurré, por ayudarme a encontrar el coraje de decir no a las personas equivocadas para poder decir sí al propósito correcto. 3 semanas después, entré por las puertas del Hospital General, con una placa de voluntaria que decía, «Elena García, defensora del paciente». El olor familiar a antiséptico ya no me recordaba la pérdida y el dolor, sino la esperanza y el propósito. Mi nueva vida había comenzado. Nancy Rodríguez me recibió con una cálida sonrisa. «Elena, quiero presentarte a alguien especial. Esta es Margarita Chen. Tiene 73 años y comienza la quimioterapia hoy. Su hija vive en California y no pudo tomarse tiempo libre del trabajo para estar aquí». Margarita estaba sentada en la sala de espera, con las manos juntas en su regazo, con una sonrisa valiente que no llegaba a sus ojos. Tenía más o menos mi edad, con el cabello plateado recogido en un moño ordenado y el tipo de ropa práctica que hablaba de una vida de cuidar a los demás en lugar de a sí misma. «Señora Chen», me senté a su lado. «Soy Elena. Estoy aquí para hacerle compañía hoy, si desea compañía». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No tiene que hacerlo. Estoy bien sola». «Sé que lo está», dije suavemente. «Pero nadie debería tener que ser valiente solo. Me gustaría estar aquí con usted, si me lo permite». Durante las siguientes 4 horas, me senté junto a Margarita mientras los medicamentos de quimioterapia goteaban lentamente en sus venas. Hablamos de su difunto esposo, de su jardín, de sus preocupaciones por el futuro. Me contó sobre su hija que llamaba una vez a la semana, pero estaba demasiado ocupada con su carrera para visitarla. Me contó sobre los vecinos que habían dejado de preocuparse por ella después de su diagnóstico, como si el cáncer fuera contagioso. «Lo entiendo», dije, sosteniendo su mano mientras dormitaba entre conversaciones. «Lo entiendo completamente». Cuando terminó el tratamiento, la llevé a casa a un pequeño departamento que me recordaba a mi propia casa, lleno de fotografías de familiares que estaban ausentes, limpio y ordenado a la manera de las personas que habían aprendido a cuidarse porque nadie más lo haría. «Elena», dijo mientras la ayudaba a entrar, «no sé cómo agradecerte». «No necesitas agradecerme», dije. «Esto es lo que la gente hace por los demás. Así es como se supone que debe ser la familia». Durante las siguientes semanas, me acomodé a una rutina que llenó mis días de propósito y mi corazón de paz. De lunes a viernes, llegaba al hospital a las 9 a.m., lista para defender a los pacientes que no tenían a nadie más que hablara por ellos. Ayudé a Eleanor Williams a comprender sus opciones de tratamiento cuando su hijo estaba demasiado ocupado con el trabajo para asistir a sus citas. Me senté con Roberto Patterson durante sus tratamientos de radiación, cuando su familia decidió que el hospital era demasiado deprimente para visitarlo regularmente.
Llevé a Dorothy Martínez a sus sesiones de quimioterapia, cuando su hija afirmó que no podía permitirse tomarse tiempo libre de su trabajo. Las historias eran desgarradoramente familiares. Hijos que estaban demasiado ocupados, demasiado importantes, demasiado inconvenientes para cuidar de los padres que habían sacrificado todo por ellos. Pacientes de edad avanzada que se enfrentaban a su mortalidad solos, mientras sus familias vivían sus vidas como si estas valientes almas ya se hubieran ido. Pero también hubo alegría. La cara de Margarita iluminándose cuando me veía entrar en la sala de tratamiento. Eleanor apretando mi mano y susurrando: «Eres la hija que desearía haber tenido». Roberto trayéndome galletas que había horneado él mismo para agradecerme por tratarlo como si aún importara. Estas personas se convirtieron en mi familia. No atados por la sangre o la obligación, sino por elección y compasión. Valoraban mi presencia, apreciaban mi cuidado y devolvían mi amor con el tipo de gratitud que mis propios hijos nunca habían mostrado. Mientras tanto, mi teléfono seguía sonando con llamadas de Ethan, Sarah y Michael. Había aprendido a enviarlos al buzón de voz, revisando los mensajes solo cuando me sentía lo suficientemente fuerte como para manejar sus chantajes emocionales y manipulaciones. El último mensaje de Sarah: «Mamá, estás siendo terca e infantil. Somos tu familia. Necesitamos hablar de esto racionalmente. No puedes simplemente cortarnos porque estás teniendo algún tipo de crisis de la mediana edad». La voz de Michael, confundida y dolida: «Mamá, no entiendo lo que está pasando. Ethan dice que regalaste todo tu dinero a extraños. ¿Por qué no nos hablas? Estamos preocupados por ti». Y finalmente, Ethan, cada vez más desesperado ya que aparentemente su abogado le había dicho que un adulto competente tiene derecho a regalar su propio dinero: «Mamá, esto se está volviendo ridículo. Nos estás castigando a todos por una discusión. Piensa en tus nietos. Piensa en tu legado. ¿No quieres ser recordada como una madre y abuela cariñosa?» Legado. La palabra que solía aterrorizarme. El miedo a ser olvidada, descartada, borrada de la historia de la vida de mis hijos. Pero ahora entendía que el legado no se trata de lo que la gente recuerda de ti, sino de lo que haces con el tiempo que tienes. Mi legado estaba en la cara de Margarita cuando entraba al hospital con confianza, en lugar de miedo, porque sabía que yo estaría allí. Mi legado estaba en la voz de Eleanor cuando me llamaba «el ángel que Dios envió» para ayudarla a pasar el período más oscuro de su vida. Mi legado estaba en la docena de pacientes de edad avanzada que ya no se enfrentaban a sus batallas solos porque yo había elegido estar con ellos. Una tarde, mientras ayudaba a Dorothy Martínez a rellenar el papeleo del seguro, Nancy Rodríguez se acercó a mí con una expresión extraña en su rostro. «Elena, hay alguien aquí para verte». «¿Una joven que dice ser tu nieta?» Mi corazón se detuvo. «¿Emma? ¿Mi nieta de la familia de Sarah? ¿Qué estaba haciendo ella aquí?» La encontré en la sala de espera, luciendo incómoda y fuera de lugar entre los pacientes y sus familias. A los 12 años, ya era hermosa, con el cabello oscuro de Sarah y los ojos amables de Roberto. Pero había algo diferente en ella hoy, una madurez en su expresión que no había estado allí antes. «¿Abuela Elena?», dijo, poniéndose de pie cuando me vio. «¿Podemos hablar?» Caminamos a un rincón tranquilo de la cafetería del hospital y esperé a que hablara. «Mamá me contó lo que pasó en el baby shower», dijo en voz baja. «Dijo que estabas siendo dramática y que dabas vergüenza. Pero vi el video». «¿Video?» Alguien lo publicó en TikTok. Se ha vuelto viral. La abuela finalmente se defiende o algo así. «Abuela Elena, no tenía idea de que te trataran así». Mi cara se sonrojó de vergüenza. «Emma, lamento que tuvieras que ver...» «No», interrumpió, y su voz tenía una fuerza que me recordaba a mí misma a su edad. «Lamento no haberlo visto antes. Lamento haber sido parte de eso». Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. «Nunca te agradecí los regalos de cumpleaños que me diste. Nunca te llamé solo para hablar. Nunca pregunté cómo estabas o si te sentías sola. Simplemente tomé todo lo que diste y nunca di nada a cambio». Extendí la mano y tomé sus pequeñas manos en las mías. «Emma, eres una niña. Se supone que los niños no deben cuidar a sus abuelos. Pero ya no soy una niña», dijo con firmeza.
Tengo la edad suficiente para saber que lo que hicieron estuvo mal. Tengo la edad suficiente para entender que no estaba siendo mala ni dramática. Estaba siendo valiente. Sacó su teléfono y me mostró un video que había sido visto más de 2 millones de veces. Era un video de seguridad del baby shower de Jennifer, que me mostraba parada en la sala de estar diciendo la verdad sobre 30 años de sacrificio y explotación. Los comentarios eran abrumadoramente de apoyo. Esta abuela es una reina. Finalmente alguien que sabe lo que vale. Ojalá mi abuela se hubiera defendido así. Esto es lo que sucede cuando te aprovechas del amor de alguien durante demasiado tiempo. Emma, dije con la voz ahogada por la emoción, no tenías que venir aquí. No tienes que elegir bandos. No estoy eligiendo bandos. Dijo, estoy eligiendo lo correcto. Y lo correcto es apoyar a la abuela que lo dio todo por su familia y no pidió nada a cambio. Se puso de pie y me abrazó. Y por primera vez en años, el abrazo se sintió genuino en lugar de obligatorio. Quiero ser voluntaria aquí también, dijo. Quiero ayudarte a ayudar a la gente. Quiero aprender a ser el tipo de persona que da en lugar de solo tomar. Esa tarde, conduje a casa con una ligereza en el corazón que no había sentido en décadas. Una persona había visto la verdad. Una persona había entendido que el amor no se trata de brindar servicios interminables y apoyo financiero, sino de presencia, cuidado y respeto mutuo. Cuando llegué a casa, encontré un coche en mi entrada que no reconocí. Un hombre de mediana edad con un traje, maletín en mano, estaba de pie en mi porche. «Señora García, soy David Chen, el hijo de Margarita. Volé desde California tan pronto como supe lo que ha estado haciendo por mi madre». Mi corazón se encogió. ¿Había venido a decirme que dejara de interferir? ¿A acusarme de aprovecharme de la vulnerabilidad de su madre? Señor Chen, quiero que sepa que su madre es una mujer maravillosa. Y me he sentido honrada de... Señora García, interrumpió, con la voz embargada por la emoción. Vine a agradecerle. Y a disculparme. Se secó los ojos con el dorso de la mano. Pensé que estaba demasiado ocupado para mi madre. Pensé que el trabajo era más importante que sentarme con ella durante la quimioterapia. Pensé que pagar sus facturas médicas era suficiente, que no necesitaba estar realmente presente. Me miró con los mismos ojos amables que había visto en su madre. Pero ella me habló de usted, de cómo se sienta con ella durante cada tratamiento, cómo la lleva a las citas, cómo la llama solo para saber de ella. Dijo que la trata como si importara, como si valiera la pena cuidarla. Ella sí que vale la pena cuidarla, dije simplemente. Ahora lo sé, dijo. Me estoy tomando un permiso en el trabajo. Me mudo de vuelta a Ohio para estar con ella durante su tratamiento. Quiero ser el hijo que se merece. No solo el hijo que envía cheques. Me entregó un sobre. Esto es para el fondo del hospital que usted estableció. No es mucho, pero quería contribuir a algo que le dio a mi madre el don de la dignidad cuando su propia familia le falló. Dentro había un cheque por $5,000. Señor Chen, esto es muy generoso, pero... Señora García, dijo, usted salvó mi relación con mi madre. Me mostró cómo es realmente el amor. Esto es lo menos que puedo hacer. Cuando se marchó, me quedé de pie en mi entrada sosteniendo el cheque y pensando en las ondas. Como un acto de coraje, decir no a las personas que se habían aprovechado de mi generosidad. Había creado olas que ahora llegaban a personas que nunca había conocido, sanando relaciones que nunca supe que estaban rotas. Esa noche, me arrodillé junto a mi cama y recé no por el perdón de mis hijos, sino por su despertar. Oré para que encontraran la misma paz que yo había encontrado al servicio de los demás. Oré para que descubrieran la alegría que proviene de dar sin esperar nada a cambio. Y le agradecí a Dios por mostrarme que a veces lo más amoroso que puedes hacer es alejarte de las personas que se niegan a valorar tu amor, para que puedas dar ese amor a las personas que lo atesorarán como el precioso regalo que es. Gracias, Señor, susurré, por enseñarme que no lo he perdido todo. Lo he encontrado todo lo que importa. 6 meses después, estaba de pie en la capilla del Hospital General, rodeada de rostros que se habían vuelto más preciosos para mí que cualquier familia biológica jamás podría ser. Margarita Chen,
Estaba sentada en el primer banco, sus tratamientos de quimioterapia terminados, su pronóstico esperanzador, su hijo David a su lado tomándole la mano. Eleanor Williams estaba allí con su tanque de oxígeno, su respiración trabajosa pero su espíritu fuerte. Roberto Patterson, ahora en remisión, había traído galletas caseras para todos, su manera característica de demostrar amor. Hoy era la ceremonia de dedicación del Centro de Defensoría del Paciente Elena García, un programa que había crecido mucho más allá de lo que alguna vez imaginé cuando doné por primera vez mis ahorros hace 6 meses. Los $30,000 iniciales habían atraído fondos de contrapartida de otros donantes, patrocinadores corporativos y familias como la de David Chen, que se habían inspirado para retribuir después de presenciar el poder del cuidado compasivo. «Estamos reunidos aquí hoy», dijo el pastor Williams, con su voz resonando por la pequeña capilla, para celebrar no solo un programa, sino a una mujer que eligió transformar su dolor en propósito, su sufrimiento en servicio, su quebrantamiento en bendición. Miré a mi alrededor a los rostros en los bancos, pacientes con los que me había sentado durante sus horas más oscuras, familias que se habían reunido gracias a las conversaciones que yo había facilitado, personal del hospital que se habían convertido en queridos amigos. Estas personas me habían enseñado cómo es el amor cuando se da libremente y se recibe con gratitud. Emma estaba sentada en la segunda fila, usando con orgullo su placa de voluntaria. Durante los últimos meses, se había convertido en mi compañera constante en el hospital, aprendiendo a consolar a los pacientes, defendiendo sus necesidades y descubriendo la alegría que proviene de servir a los demás. También se había convertido en el puente entre yo y el resto de la familia, aunque esa relación seguía siendo complicada. «Abuela Elena», me dijo la semana pasada, «le dije a mi mamá que quiero ser como tú cuando crezca. Quiero ser alguien que ayude a la gente en lugar de solo tomar de ellos». Sara no había respondido bien a ese comentario, según Emma. Pero el cambio a menudo comienza con la generación más joven, y tenía fe en que Emma crecería para ser una mujer que entendiera la diferencia entre el amor y la explotación. Después de la ceremonia, mientras la gente charlaba y compartía historias sobre cómo el programa de defensa había tocado sus vidas, noté una figura familiar de pie insegura en la puerta de la capilla. Michael, mi hijo menor, luciendo incómodo con su traje, moviendo su peso de un pie a otro como un adolescente nervioso. Se acercó a mí cautelosamente, con los ojos mirando la escena, el afecto obvio que la gente tenía por mí, la celebración genuina de mi trabajo, la forma en que los pacientes y las familias gravitaban hacia mí con confianza y gratitud. «Mamá», dijo en voz baja, «no tenía idea. Quiero decir, sabía que estabas de voluntaria, pero no entendía todo esto». Estudié su rostro, buscando signos de manipulación o motivos ulteriores, pero solo vi una genuina perplejidad. De mis 3 hijos, Michael siempre había sido el más sensible, el que parecía poseer una conciencia que los demás carecían. «Hola, Michael», dije con calma. «Me sorprende verte aquí». Emma me habló de la ceremonia. Dijo que debería venir a ver lo que has estado haciendo con tu vida en lugar de solo escuchar lo que Ethan y Sara dicen al respecto. Margarita Chen se acercó a nosotros, con el rostro radiante con el tipo de luz interior que proviene de sobrevivir a una batalla y salir victorioso. «Elena», dijo, «¿es este uno de tus hijos? Debes estar tan orgullosa de ella. Ella me salvó la vida, ya sabes. No solo médicamente, sino emocionalmente. Me dio esperanza cuando no tenía ninguna». Michael se quedó mirando a Margarita, luego a mí, con el rostro una mezcla de confusión y una creciente comprensión. «Mamá», dijo después de que Margarita se fue a hablar con otros invitados, «te debo una disculpa. Te debo más que una disculpa. Te debo un cambio completo en la forma en que te». Esa tarde, conduje a casa con una ligereza en mi corazón que no había sentido en décadas. Una persona había visto la verdad. Una persona había entendido que el amor no se trata de brindar servicios interminables y apoyo financiero, sino de presencia, cuidado y respeto mutuo. Cuando llegué a casa, encontré un coche en mi entrada que no reconocí. Un hombre de mediana edad con un traje, maletín en mano,
Estaba de pie en mi porche. «Señora García, soy David Chen, el hijo de Margarita. Volé desde California tan pronto como supe lo que ha estado haciendo por mi madre». Mi corazón se encogió. ¿Había venido a decirme que dejara de interferir? ¿A acusarme de aprovecharme de la vulnerabilidad de su madre? Señor Chen, quiero que sepa que su madre es una mujer maravillosa y me he sentido honrada de... Señora García, interrumpió, con la voz embargada por la emoción, vine a agradecerle y a disculparme. Se secó los ojos con el dorso de la mano. Pensé que estaba demasiado ocupado para mi madre. Pensé que el trabajo era más importante que sentarme con ella durante la quimioterapia. Pensé que pagar sus facturas médicas era suficiente, que no necesitaba estar realmente presente. Me miró con los mismos ojos amables que había visto en su madre. Pero ella me habló de usted, de cómo se sienta con ella durante cada tratamiento, cómo la lleva a las citas, cómo la llama solo para saber de ella. Dijo que la trata como si importara, como si valiera la pena cuidarla. Ella sí que vale la pena cuidarla, dije simplemente. Ahora lo sé, dijo. Me estoy tomando un permiso en el trabajo. Me mudo de vuelta a Ohio para estar con ella durante su tratamiento. Quiero ser el hijo que se merece, no solo el hijo que envía cheques. Me entregó un sobre. Esto es para el fondo del hospital que usted estableció. No es mucho, pero quería contribuir a algo que le dio a mi madre el don de la dignidad cuando su propia familia le falló. Dentro había un cheque por $5,000. Señor Chen, esto es muy generoso, pero... Señora García, dijo, usted salvó mi relación con mi madre. Me mostró cómo es realmente el amor. Esto es lo menos que puedo hacer. Cuando se marchó, me quedé de pie en mi entrada sosteniendo el cheque y pensando en las ondas. Como un acto de coraje, decir no a las personas que se habían aprovechado de mi generosidad. Había creado olas que ahora llegaban a personas que nunca había conocido, sanando relaciones que nunca supe que estaban rotas. Esa noche, me arrodillé junto a mi cama y recé no por el perdón de mis hijos, sino por su despertar. Oré para que encontraran la misma paz que yo había encontrado al servicio de los demás. Oré para que descubrieran la alegría que proviene de dar, sin esperar nada a cambio. Y le agradecí a Dios por mostrarme que a veces lo más amoroso que puedes hacer es alejarte de las personas que se niegan a valorar tu amor, para que puedas dar ese amor a las personas que lo atesorarán como el precioso regalo que es. Gracias, Señor, susurré, por enseñarme que no lo he perdido todo. Lo he encontrado todo lo que importa. 6 meses después, estaba de pie en la capilla del Hospital General, rodeada de rostros que se habían vuelto más preciosos para mí que cualquier familia biológica jamás podría ser. Margarita Chen estaba sentada en el primer banco, sus tratamientos de quimioterapia terminados, su pronóstico esperanzador, su hijo David a su lado tomándole la mano. Eleanor Williams estaba allí con su tanque de oxígeno, su respiración trabajosa, pero su espíritu fuerte. Roberto Patterson, ahora en remisión, había traído galletas caseras para todos, su manera característica de demostrar amor. Hoy era la ceremonia de dedicación del Centro de Defensoría del Paciente Elena García, un programa que había crecido mucho más allá de lo que alguna vez imaginé cuando doné por primera vez mis ahorros hace 6 meses. Los $30,000 iniciales habían atraído fondos de contrapartida de otros donantes, patrocinadores corporativos y familias como la de David Chen, que se habían inspirado para retribuir después de presenciar el poder del cuidado compasivo. Estamos reunidos aquí hoy, dijo el pastor Williams, con su voz resonando por la pequeña capilla, para celebrar no solo un programa, sino a una mujer que eligió transformar su dolor en propósito, su sufrimiento en servicio, su quebrantamiento en bendición. Miré a mi alrededor a los rostros en los bancos, pacientes con los que me había sentado durante sus horas más oscuras, familias que se habían reunido gracias a las conversaciones que yo había facilitado, personal del hospital que se habían convertido en queridos amigos. Estas personas me habían enseñado cómo es el amor cuando se da libremente y se recibe con gratitud. Emma estaba sentada en la segunda fila, usando con orgullo su placa de voluntaria. Durante los últimos meses, se había convertido en mi compañera constante en el hospital.
aprendiendo a consolar a los pacientes, defendiendo sus necesidades y descubriendo la alegría que proviene de servir a los demás. También se había convertido en el puente entre yo y el resto de la familia, aunque esa relación seguía siendo complicada. Abuela Elena, me dijo la semana pasada, le dije a mi mamá que quiero ser como tú cuando crezca. Quiero ser alguien que ayude a la gente en lugar de solo tomar de ellos. Sara no había respondido bien a ese comentario, según Emma. Pero el cambio a menudo comienza con la generación más joven, y tenía fe en que Emma crecería para ser una mujer que entendiera la diferencia entre el amor y la explotación. Después de la ceremonia, mientras la gente charlaba y compartía historias sobre cómo el programa de defensa había tocado sus vidas, noté una figura familiar de pie insegura en la puerta de la capilla. Michael, mi hijo menor, luciendo incómodo con su traje, moviendo su peso de un pie a otro como un adolescente nervioso. Se acercó a mí cautelosamente, con los ojos mirando la escena, el afecto obvio que la gente tenía por mí, la celebración genuina de mi trabajo, la forma en que los pacientes y las familias gravitaban hacia mí con confianza y gratitud. «Mamá», dijo en voz baja, «no tenía idea. Quiero decir, sabía que estabas de voluntaria, pero no entendía todo esto». Estudié su rostro, buscando signos de manipulación o motivos ulteriores, pero solo vi una genuina perplejidad. De mis 3 hijos, Michael siempre había sido el más sensible, el que parecía poseer una conciencia que los demás carecían. «Hola, Michael», dije con calma. «Me sorprende verte aquí». Emma me habló de la ceremonia. Dijo que debería venir a ver lo que has estado haciendo con tu vida en lugar de solo escuchar lo que Ethan y Sara dicen al respecto. Margarita Chen se acercó a nosotros, con el rostro radiante con el tipo de luz interior que proviene de sobrevivir a una batalla y salir victorioso. «Elena», dijo, «¿es este uno de tus hijos? Debes estar tan orgullosa de ella. Ella me salvó la vida, ya sabes. No solo médicamente, sino emocionalmente. Me dio esperanza cuando no tenía ninguna». Michael se quedó mirando a Margarita, luego a mí, con el rostro una mezcla de confusión y una creciente comprensión. «Mamá», dijo después de que Margarita se fue a hablar con otros invitados, «te debo una disculpa. Te debo más que una disculpa. Te debo un cambio completo en la forma en que te trato, en cómo valoro lo que has dado a este mundo». Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. «Pasé tantos años viéndote solo como, mamá, la persona que siempre estaba ahí, que siempre decía que sí, que siempre nos daba lo que necesitábamos. Nunca te vi como Elena, como una persona con tus propios sueños y necesidades y valor. Sentí que mis propios ojos se llenaban de lágrimas. «Michael, no, déjame terminar», dijo, con la voz más fuerte ahora. «Dejé que Ethan y Sara me convencieran de que estabas siendo egoísta, de que estabas teniendo algún tipo de crisis. No te defendí. No traté de entender tu versión. Simplemente asumí que tenían razón porque era más fácil que pensar en cómo podríamos estar equivocados». Miró a su alrededor la capilla de nuevo, ante la evidencia de una vida vivida con propósito y significado. «Pero mira esto, mamá. Mira lo que has construido. Mira a cuántas personas te aman, te respetan, te necesitan. Mira cómo has convertido tu dolor en algo hermoso». «Michael», dije suavemente, «no hice esto para probar nada a ti ni a tus hermanos. Lo hice porque era lo correcto, porque estas personas necesitaban un defensor. Y yo necesitaba un propósito que fuera más allá de dar por sentado». «Lo sé», dijo, «y eso lo hace aún más asombroso. No hiciste esto por reconocimiento ni para hacernos sentir culpables. Lo hiciste porque era correcto, porque eres buena, porque eres el tipo de persona que da amor libremente, incluso cuando no es correspondido». Hizo una pausa, luchando con palabras que habían estado demasiado tiempo sin decir. «Quiero ser mejor, mamá. Quiero ser el tipo de hijo que se merece una madre como tú. Quiero aprender a dar en lugar de solo tomar. Quiero ser parte de tu vida, no solo alguien que aparece cuando necesito algo». Miré a este hombre que había sido mi bebé, mi hijo menor, ahora de pie ante mí con humildad y remordimiento genuino. Por primera vez en años,
Vi en sus ojos al niño pequeño que solía trepar a mi regazo para consuelo, que solía traerme dientes de león del jardín, porque pensaba que eran tan hermosos como rosas. Michael, dije, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para elegir el amor sobre el egoísmo, el servicio sobre el derecho. Si quieres ser parte de esta vida que he construido, eres bienvenido. Pero debes entender, no soy la misma mujer que hace 6 meses. No soy la madre que dice sí a todo y no pide nada a cambio. No querría que lo fueras, dijo con firmeza. Quiero que seas exactamente como eres ahora. Una mujer que conoce su valía, que se defiende a sí misma, que da su amor a las personas que lo aprecian. Quiero ganarme mi lugar en tu vida. No solo asumir que lo merezco, porque compartimos ADN. A medida que la ceremonia llegaba a su fin y la gente comenzaba a irse, Michael se quedó para ayudar a limpiar. Apiló sillas, recogió tazas de café y escuchó mientras los pacientes compartían historias sobre cómo yo los había ayudado a navegar en sus horas más oscuras. Lo observé absorber estos testimonios, viendo a su madre a través de nuevos ojos, no como una conveniencia o un recurso, sino como una persona que había elegido usar su dolor como catalizador para la curación de los demás. Emma se acercó a nosotros, con la cara brillante de emoción. «Tío Michael, ¿viniste? ¿Viste la placa que pusieron? Dice en honor a Elena García, cuyo coraje para decir no a las personas equivocadas le permitió decir sí al propósito correcto». Michael leyó la placa, con los ojos muy abiertos. Eso es hermoso, mamá. Y es verdad, ¿no es así? Tuviste que decir no a nosotros para decir sí a esto. Tuve que decir no a que se aprovecharan de mí. Corregí suavemente. La puerta siempre está abierta para una relación real, una basada en el respeto mutuo y el cuidado genuino. Pero nunca más aceptaré ser tratada como menos de lo que valgo. Mientras caminábamos juntos hacia el estacionamiento, Michael preguntó, «Mamá, ¿qué pasa con Ethan y Sarah? ¿Has sabido algo de ellos?» Negué con la cabeza. Ethan sigue furioso. Está convencido de que estoy teniendo una crisis nerviosa y que lo he estafado con su herencia. Sarah está dividida entre apoyarlos a todos y reconocer que lo que pasó no estuvo bien. Ninguno de los dos se ha disculpado ni ha reconocido que su trato hacia mí estuvo mal. ¿Y si nunca lo hacen?, preguntó Michael en voz baja. Me detuve y lo miré. Entonces seguiré viviendo mi vida con las personas que valoran mi presencia. Seguiré encontrando alegría al servir a los demás. Seguiré despertando cada mañana con un propósito en lugar de temor. He aprendido que no puedo controlar cómo me tratan los demás, pero sí puedo controlar cómo respondo a ese trato. Estábamos de pie junto a mi coche, con el hospital que se alzaba detrás de nosotros, el lugar donde había encontrado mi vocación y mi paz. Solía pensar, dije, que ser una buena madre significaba sacrificar todo por mis hijos, incluso mi propia dignidad. Pensé que el amor significaba siempre decir sí, siempre dar, siempre poner las necesidades de todos los demás antes que las mías. Pero he aprendido que el verdadero amor a veces parece límites. El verdadero amor a veces significa permitir que las personas enfrenten las consecuencias de sus elecciones. El verdadero amor a veces significa alejarse de las personas que se niegan a tratarte con respeto. Michael asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Lamento que me haya tomado tanto tiempo verlo, mamá. Lamento que tuvieras que pasar por todo este dolor para encontrar tu valor. Lamento que te hayamos hecho sentir que tenías que elegir entre tener una familia y tener dignidad. No me hiciste elegir, dije, abrazándolo por primera vez en meses. Elegí yo. Elegí dejar de permitir un comportamiento que nos estaba lastimando a todos. Elegí encontrar personas que apreciaran mi amor en lugar de explotarlo. Elegí servir a Dios sirviendo a sus hijos olvidados, en lugar de servir a miembros de la familia ingratos que habían olvidado cómo es realmente el amor. Mientras Michael se alejaba, prometiendo llamarme mañana, prometiendo volver a visitarme pronto, prometiendo ser el hijo que debería haber sido siempre, sentí una profunda sensación de paz asentarse sobre mí. No la paz de la victoria, sino la paz de la alineación, la paz que viene cuando tus acciones coinciden con tus valores, cuando tu vida refleja tu fe,
cuando tu amor se da a las personas que lo atesoran como el regalo precioso que es. Conduje a casa mientras el sol se ponía sobre Guadalajara, pintando el cielo con brillantes tonos de naranja y rosa. El mismo sol que había sido testigo de mi colapso hace 6 meses, ahora iluminaba a una mujer transformada, no por las circunstancias, sino por elección, la elección de valorarse a sí misma, la elección de servir a los demás, la elección de confiar en que Dios tenía un propósito para su dolor. En casa, me arrodillé junto a mi cama una última vez, mi Biblia abierta en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Gracias, Señor, susurré, por mostrarme que perder todo lo que pensé que quería me permitió encontrar todo lo que realmente necesitaba. Gracias por enseñarme que a veces lo más amoroso que podemos hacer es negarnos a ser disminuidos por las personas que deberían apreciarnos. Gracias por darme el coraje de decir no a las personas equivocadas para poder decir sí al propósito correcto. Mientras me preparaba para dormir, pensé en el día de mañana, otro día de servicio en el hospital, otro día de defender a las personas que la sociedad había olvidado, otro día de vivir con propósito, dignidad y alegría. ¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia? ¿Alguna vez te has preguntado si tu amor estaba siendo dado por sentado? ¿Alguna vez has encontrado el coraje de decir no a las personas que trataron tu generosidad como debilidad? Comparte tu historia en los comentarios. Recordémonos unos a otros que nunca somos demasiado viejos para descubrir nuestro valor, que nunca es demasiado tarde para exigir respeto, y que nunca somos demasiado olvidados para importar al Dios que nos ve, nos ama y tiene un propósito para nuestro dolor. Si esta historia te tocó el corazón, por favor, dale me gusta y suscríbete a este canal para que este mensaje pueda llegar a alguien que necesite escucharlo hoy. Porque en algún lugar hay una persona que necesita saber que no lo ha perdido todo, que solo ha estado dando su amor a las personas equivocadas. Que Dios bendiga a todos los que alguna vez se han sentido olvidados, pasados por alto o dados por sentado. Que encuentres el coraje de elegirte a ti mismo, de servir a otros que apreciarán tu amor, y de confiar en que tu valor no está determinado por cómo te tratan los demás, sino por cómo el Creador del universo te ve, como amado, como valioso, como irreemplazable. En el nombre de Jesús. Amén.